Esta noche no me siento muy bien. Por eso no voy a decir... ¡Hemos estado todos guapísimos aquí, Vegeta 77! Aquí el hecho es que me siento mal. Me siento algo mal y... Mi mejor idea fue venir a hacer video. ¿Qué hacen ustedes cuando se sienten mal? No creo que se pongan a grabar, ¿no? Pero... Sería interesante ver en los comentarios cuáles son sus métodos de desahogo. Quizá yo me pongo a grabar porque me cambia mucho el ánimo leer sus mensajes y... Bueno, tú y yo tenemos cosas que hablar. Hola. La parada de hoy es Arena PvP. Listado de modalidades para luchar contra otros jugadores. Te ayuda a ejercitar variedad de aspectos del juego en sus prestaciones. Y vamos a visitar todos los modos dentro de Arena hoy, ¿no? Y empezando por parkour. Que de hecho, estoy emparejado con un amigo mío ahora mismo. Y le estoy a punto de pegar una paliza. Pero eso no es el punto principal, ¿no? El punto principal es que jugar parkour me permite hablar fluidamente. Y no me tengo que concentrar tanto en un juego. Y tengo muchas cosas que contarte. Para empezar, que ustedes están locos, porque para el momento en el que grabo esto, el video anterior alcanza oficialmente las 100,000 visitas y 20,000 suscriptores. Todavía recuerdo ese video de Skywars hace un mes, en el que les dije que gracias por las 900 visitas y que se volvieron locos. Era tan joven. Pero bueno, no me voy a sentar aquí a hablar de números, porque si bien estoy agradecido, no creo que sea mi premio principal. Mi premio son los comentarios, son ustedes. Para el que no sepa, respondí todos los 2300 comentarios del video anterior. Tardé una semana en leerlos todos, pero valió la pena de mi vida. Todos ustedes son encantadores. Ya los pude conocer a muchos de ustedes en Discord también, estando en las llamadas durante la noche. Y estoy más que encantado. Es una grata sorpresa para mí conocerlos. Y esa es la razón por la que no he hecho videos en 2 semanas ya casi, sí, porque estoy encantado con ustedes, estoy fascinado. Estoy desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana hablando con ustedes de sus ocupaciones, de sus preocupaciones, de sus estudios y de temas de conversación súper interesantes. Como consecuente, pienso en hacer este video mucho más basado en comentario, ¿no? En hablar con ustedes, en responder a sus preguntas, en una charla. Mientras pasamos por todos los modos, ¿no? Un poquito menos enfocado al juego, ¿no? Eso es lo que quería decir. Pero bueno, vamos por una pregunta, empezando con... Carlos, quiero empezar a grabar videos con mi voz y me gusta cómo hablas con fluidez. ¿Algún consejo? Claro que sí, Carlos. Es una buena pregunta. Espérate, creo que aquí se puede saltar a esa trampilla. Listo, ok, la pregunta. La fluidez, ¿verdad? Es una buena pregunta, pero se responde fácil realmente. La elocuencia y la fluidez es tener confianza en lo que vas a decir después, porque conoces muy bien el tema de lo que vas a hablar. Yo conozco amigos muy tímidos, ¿no? Sin experiencia de conversación alguna. Pero no les vayas a preguntar sobre las sagas de Five Nights at Freddy's porque no les para la boca. Entonces, edúcate, aprende, lee, absorbe conocimiento generalmente de lo que vas a tratar en tu video. Yo creo que de eso trata. Qué lindo es usar eso. Pero sí, esa es la respuesta. Yo creo que todos tenemos la capacidad de desenvolvernos de manera fluida en una conversación sobre el tema que dominemos específicamente, ¿no? No puedes hablar mucho sobre algo que no sabes. ¿Qué opinas acerca de los youtubers que hacen muy buen contenido y no obtienen apoyo? Creo que por ahí se llega. Etiquetas, duración del video, público al que se apunta, que seas único dentro de esa comunidad, qué tantos videos subes. Opino que hay más factores que deciden tu destino. Malo. Tu destino en YouTube, el que solo hacer un buen video y ya está. O sea, puedes subir el mejor video de la plataforma, pero si es uno al año, estarás a tu suerte porque YouTube es en parte estrategia. Mira a la gente bien linda tomándose fotos. Por cierto, había este comentario de este niño, ¿no? Diciéndome que mi juego se ve muy oscuro. Así que le subo el brillo, ¿no? ¿Así? ¿Así se ve bien? ¿Así te gusta? Vamos a dejarlo así, vamos a jugar así a ver si a los de los comentarios les gusta. De parkour sigue sopa. ¿Podrías enseñar en un video a suscriptores cómo PvPear? No, en un video no, tendría que ser como una serie de 10 capítulos. Sería un insulto hacer menos. El reto de la primera es sin armadura. ¿Y cómo lo vas a matar sin armadura? Tú confía en mí, tengo una corazonada de que esto va a salir bien, ¿viste? Y el siguiente kit es HCF. ¿Podrías continuar con la pregunta de lo de la novia y por qué crees que es una pérdida de tiempo? Entiendo. ¿Qué dije en este video? Dije que las novias son como
¿Una pérdida de tiempo para mí me parece? Sí, creo que dije eso. Pues para empezar, una disculpa. Si les di a entender que soy asexual o que no siento amor, no es así. Así que déjenme aclarar un poquito las cosas, ¿les parece? Todos saben que yo estoy dentro de esa edad, ¿verdad? La edad del adulto jovencito problemático. Y sé que la mayoría de ustedes también, de 16 a 20 años. Y a esa edad quieres que alguien te escuche, que alguien te ame, que te abracen. Eres humano y eres normal. Pero el problema con nuestra edad es que empezamos a desear todas estas cosas lindas cuando no tenemos nada. Cuando seguimos siendo estudiantes de preparatoria. No tenemos madurez emocional ni herramientas en la vida. Somos niños con un cuerpo más grande. Entonces mi respuesta fue que pienso que a mi edad es una pérdida de tiempo conseguir novia, porque es mucho más efectivo pasar tus años jóvenes adelantándote, consiguiendo dinero, trabajo y amigos, y después una novia. Imagínate que es al revés. Imagínate que consigues novia a los 16 y tu pareja es todo lo que tienes. Es tu mundo. Y si algo sale mal, que es muy probable, al perderla vas a querer morirte. Porque a esta edad nos es muy fácil deprimirnos y acostarnos en la cama todo el día, una semana, un mes, y no levantarnos más. Somos parte de una generación que la que le precede le mete a la cabeza que seamos como ellos. Que porque ya tienes 18, ya tienes la edad con la que me casé y conseguí trabajo. Eso para nosotros es una locura. Es por eso que yo pienso que no tienes que conseguir novia porque quieras ser feliz. Consigues novia cuando ya eres feliz. Como persona individual. Otra vez estos negros, hermano, tomándose foto conmigo cuando no lo permito. Yo cobro por foto. Me quedo AFK un minuto y llegan más, hermano. Bedboom, siguiente modalidad. ¿Cómo conociste a tus amigos con los que juegas? Y bueno, inicialmente jugando, al primer amigo que conocí de Universo Craft. Lo conocí escribiendo aquí en Discord en el lobby. Ay, este hijo de... Le acabo de decir a este tonto que con la partida de parkour que jugamos es suficiente y piensa que puede venir a perseguirme todo el video. Y eso es lo que le pasa. Siguiente kit, ni más ni menos que combo. Ok. Si tuvieras muchos seguidores y eso, ¿te gustaría colaborar con frecuencia con los más grandes o con los de 100k a 1 millón? No. De hecho, ya lo pensé mucho, ya lo pensé lo suficiente y pienso que ninguno de los creadores o youtubers que he visto hasta el momento tienen el tipo de contenido que a mí me gustaría hacer. Siento que se... Oh, mira. Siento que se enfocan... Déjame bajar esto. Y vamos a sorprender al chico este. A ver qué hace. Siento que se enfocan mucho en el juego. ¿Sabes? Que sus videos tratan mucho del juego. Y no está mal, ¿sabes? Porque es lo que les gusta. Pienso que está bien. ¿Quién te va a culpar por hacer lo que te gusta? Pero yo busco algo más personal con todos ustedes. No me gusta buscar ideas de video como loco y terminar haciendo un montón de videos como Minecraft, pero... o probando este mouse en Bedwars y... no sé. Creo que yo solo quiero hablar con ustedes, sobre mí, sobre las cosas que vienen en nuestra vida pronto a este punto y por qué Minecraft ya no es nuestra máxima preocupación en la vida. Ya está, no me puedo tomar 20 fotos contigo, hermano, listo. Vienen de Arena PvP pensando que están en una sesión de fotos, hermano. Entonces, como venía diciendo, siento que a mí me gustaría hablar de cómo Minecraft ya no es nuestra máxima preocupación en la vida, ¿no? Porque los años pasan y la edad toca la puerta. Y siento que tenemos que empezar a entender qué es importante y qué no a estas alturas de la vida, ¿no? Quisiera dirigirme a ese tipo de público y tener conversaciones interesantes y que retroalimenten a ambos bandos. Estoy jugando pésimo, por cierto. Me voy a concentrar un poquito porque la idea es llegar al final de todas las partidas y no perder ninguna. Vamos bien, ya vamos un poquito mejor. Y creo que tengo que tomar otra poción, ¿verdad? Sí. De hecho, me da tiempo a leer otra pregunta, ¿verdad? ¿Qué tal el final de Demon Slayer? Uy, Demon Slayer. Ya tenía ganas de hablar de Kimetsu no Yaiba. Tenía ganas de que me hicieran la pregunta. Pero generalmente mal, a mi opinión, lo siento. Mitsuri no cumplió las expectativas como personaje. Nos enseñan fanservice, vuelve al final y la destruyen.
Y Toquito, hermano. Toquito, encerrado 7 episodios en una burbuja de agua. Los villanos dejando vivir a todos los personajes porque se confiaban cuando estaban a punto de matarlos. Varias veces. Y no me hagan hablar de Tanjiro. Tanjiro persiguiendo al villano en miniatura por 2 episodios completos, mientras se enoja. A Nezuko le regalaron la inmunidad al sol también, cuando la historia literalmente la arrinconaba a morir. En fin. Pero le doy un 7. Pero fue disfrutable, ¿sabes? Y ojo, que a mí me gusta puntuar las series por su argumentación y no por cómo se ve. Porque el acabado y la animación son un 10 de 10. Por siempre. Pero hubieron demasiadas cosas que me estresaron. Y no suelo ser así tanto. Solo me callo y miro la serie. Pero... ahí está. Pero no pude. En serio, no pude. ¿Qué mierda es esto? Creo que este chiquillo también quiere foto. Vamos a darle la foto, ¿por qué no? Sí, quiere duel, así que vamos a darle el que sigue, que es Netherfight. Muy bien. Netherfight. Chancer, soy una chica con una voz muy tranquila y tenue. ¿Sirve para algo que no sea ASMR? No digas esas cosas. Son tonterías. No. A mí se me acerca mucha gente. Gente que no sabe que soy actor de voz. Y automáticamente al escucharme, se convierten en cazadores de talentos. Y me dicen cosas como... ¡ay, hablas como actor! Deberías hacer doblaje. Darle por aquí. Sí, ¿cuál? Captura la cama. Y hay gente que dice... ah, suenas muy relajante, deberías hacer ASMR. Otros que dicen... suenas muy energético, deberías hacer videos de tops. Tienes voz de narrador, deberías hacer documentales. Y luego está la gente que te dice... ah, con que eres actor de voz. A ver, haz la voz de Goku. Haz la voz de Bob Esponja. Y yo estoy como de que, ¿qué? Y aquí es donde te das cuenta de que todas esas personas, si bien tratan de hacerte un cumplido, de hacerte sentir bien, pues no saben nada sobre trabajo de voz, ¿no? Y, uy, hay límite de construcción. Entonces, como no saben nada sobre trabajo de voz, tampoco saben que la voz es moldeable. Que mientras la entrenes, la puedes usar para muchas cosas. Casi todo. Así que no te metas tanto a la cabeza todo lo que te diga la gente, ¿no? Porque tu voz no tiene que ser para una sola cosa, para ese algo que te dice un desconocido. Un desconocido que tiene un consumo de entretenimiento demasiado específico, ¿no? Y sí, muy bien dicho eso realmente. Tu voz puede ser para todo. Es por eso que te lo digo. Y esta persona no sabe que le voy a caer por arriba. Sí. Entonces, si ya tienes un timbre de voz fácil de escuchar, genial, pues ahora te falta la parte más difícil, ¿no? Tengo que ir a volver a romper esto, ¿verdad? Y luego continuar. Perfecto. Entonces, si ya tienes un timbre de voz bueno, perfecto, ahora te falta nomás entrenar tu voz. Así que ve y entrena y pruébalo todo para ver cuáles campos te gustan más, porque tienes para elegir. ¿Tus padres te apoyaron desde el principio con tu carrera? ¿Sabes por qué pienso que esta pregunta es excelente? Porque pienso que no hay nada más importante para un adolescente que le da miedo cada paso que toma en lo que ama que la aprobación de sus padres. Con esta ola de inseguridad en los jóvenes, yo creo que se convierte en algo crítico. Hermano, así no se lanza una maldita debuff, hermano. ¿Cuánto fue? 18 segundos. Ya te voy a enseñar cómo se lanza un debuff, hijo. Mira, así se lanza un debuff. Y decía, tener o no la aprobación de tus padres puede darte todo el ánimo del mundo o puede llevarte hasta la pérdida total de la autoestima. Y yo lamentablemente no tuve esa aprobación al principio. Al principio, ellos pensaban que yo estaba loco. No tenían ni idea de por qué me era más importante hacer videos que estudiar a veces. Muy bien, nací con la gracia y con la desgracia de que mi madre era brillante académicamente, siempre. Entonces cuando yo dejé de ser como ella en la secundaria y empecé a hacer lo que me gusta y no los estudios, habrá pensado que soy una deshonra, un error. Pero si te sientas a pensarlo empáticamente, no es su culpa. Mi madre sigue pensando que la única salvación en la vida es tener estudios terminados. Y todos aquí sabemos que eso ya no es cierto. Pero hago énfasis en que no es su culpa porque
El mundo para el que ellos fueron preparados ya no existe. Eso es por la transición generacional. Todos somos víctimas, ¿no? Si tú naciste de 1970 a 1980, déjame decirte que el mundo en el que tus padres te enseñaron a vivir ya no está. Uy, me están pegando una paliza. Uy, y es por eso que los padres tienen muchas peleas con los hijos, ¿no? Porque son de diferentes tiempos, no se entienden. Ahora, como yo ya empecé a generar dinero hace un tiempo, por lo de la actuación de voz, empezaron como a respetarme un poco, ¿no? Pero siguen sin saber qué es esencialmente lo que hago. Ellos, no como ustedes, no entienden que soy muy bueno jugando, o que soy muy bueno en actuación, o que soy muy bueno editando, haciendo videos, en YouTube y TikTok, haciendo emisiones en vivo. Ellos no saben lo que es Universo Craft. Ahí está. Quizás si yo fuera un obrero con una pala, entenderían lo mucho que me esfuerzo. Quizás así. Solo que en lo que yo hago es más difícil tener éxito. Y a pesar de no entenderlo, me dan mi espacio, ¿saben? Me dejan hacer mis cosas solo, confían en mí y soy feliz por eso. No saben lo feliz que soy dentro de este cuarto, haciendo lo que me gusta. Piensan que soy triste y que tengo depresión y hambre. Pero si aún así tus padres no te apoyan al principio en lo que quieres emprender, lo que va a pasar después va a depender de tu mentalidad. Porque puede ser difícil para algunos digerir eso y aún así remar en contra del agua. Lo bueno de mí es que hace unos años, a pesar de que no muchos me creyeran, yo lo usaba como motivación y me decía a mí mismo que un día los iba a dejar con cara de tontos cuando tuviera dinero. Muy infantil, pero ¿qué se le va a hacer? Yo era un niño. Yo pensaba, ¿sí? Uy, amigo, espero te tomes las pastillas. ¿Piensas que los FPS influyen? Sí, si tienes pocos te limitan. Anime favorito, Attack on Titan. ¿Consejos para enamorar a una chica? No hagas nada. Sí, en serio, haz amigos, no intentes enamorar a nadie. Solo céntrate en ti mismo. Mejórate. Crecimiento personal. Crea plenitud en tu vida. Sé sociable y sé tú, y tu tipo de persona va a gravitar hacia ti lentamente. Yo creo eso. ¿Tú crees que para ser actor de voz hay que nacer con un don de buena voz? No, jamás. Parecido a una pregunta anterior, puedes nacer con un timbre de voz específico y poco favorable, pero todos podemos llegar ahí. Mientras no seas mudo, claro. ¿Dónde colocas tu voz? ¿Qué tanto abres la boca? ¿Cuánto aire expeles? ¿Qué tan bien gesticulas? Ritmo, acento y expresiones, vocabulario también. Son todas cosas que tienes que practicar y que afectan a la voz, ¿verdad? Y que no vienen de nacimiento a nadie. O sea, tú practicas todo eso. ¿Qué está haciendo ese tipo? Y bueno, lo que les decía. A veces llega mucha gente y me dicen cosas absurdas. Como, ay, ojalá hubiera nacido con esa voz, qué suerte tienes. Pero no, yo entrené a sudor por mi voz, día tras día, durante 4 años. Y no me canso de enfatizarlo, ¿no? Nunca. Lo que dices en la oración está pasando en el momento que lo dices, pues. Son 5, ¿no? Solo que voy a leer una por una. Abajo está la traducción. Hice ejemplos así a lo muy rápido y los voy a leer. Y espero que por eso entiendan que me es una falta de respeto que me digan que lo que tengo es por talento. ¿Cuál es la vida de tus sueños? La estoy viviendo ahora mismo. ¿Quieres algún día hacer face reveal y tienes otras redes? No voy a mostrar mi cara, no está en los planes, ¿no? Y tampoco tengo muchas redes sociales, no. Sería bueno que contrates a un editor barato para poder concentrarte en hacer videos y no en editar. No, difiero totalmente. Voy a explicarte algo. Y sé que es difícil de entender si no eres youtuber, ¿verdad? Pero si has hecho lo que yo he hecho antes y has editado tus propios videos, sabes que editar es el 70% de todo tu trabajo. Editar es algo que si quieres que tu video quede como te va a gustar, lo tienes que hacer tú. Editar es lo personal y lo cómodo que es esculpir tú mismo tu obra de arte de pies a cabeza. Y si de verdad le tienes respeto y amor al proceso de hacer videos, conoces esa esencia que tienen los videos que solo le vas a poder dar si tú eres el editor. El acabado de edición es un olor y siempre se va a notar quién edita qué. Es arte. Vamos a ver, el kit siguiente es arquero. ¿Por qué te llamas Chance? Uy, Santino, ya quería responder esta, ¿no? Lloraste mucho para que lo hiciera, ¿no? Vamos a ver.
En mucho resumen, me llamó Chance por un apodo local entre unos amigos en la vida real, ¿no? Gente con la que ya no tengo contacto, pero bueno. Entre los que jugábamos básquetbol. Y como yo ya llevaba como años jugando y ellos no, yo pegaba palizas. Y la cosa es que no hablaban casi nada entre ellos y no hablaban parecido tampoco. Sin embargo, al final de cada partido que jugué contra cada uno de ellos en días diferentes, coincidieron todos en decirme, dame chance. Y cuando les... Hola. Hola. Y cuando les comenté, pues nos pareció una coincidencia espeluznante, ¿no? Y divertida. Y pues me llamaron Chance de ahí en adelante. Y tiempo después, cuando tuve que iniciar mi actual canal, estaba muy convencido de que esa idiotez tenía que ser mi nombre. Y sigue Build UHC. Vamos para allá, ya casi terminamos. Y como es una ocasión especial porque estamos en mi modalidad, tengan chicos, por cortesía de la casa, un PvP sin armadura. Estaba para todos ustedes los del video del full cuero, que me dijeron que ahora lo juegue sin armadura. Chance, ahora es lo full skin. No es lo mismo, pero confórmense, ¿no? Ah, y ahora tiene que usar el arco al puto, ¿verdad? Eso pensé. Bro is marica. ¡Uy, te asusté! Ahora tienes que usar la espada, hermano. Estás muy cerca, dale, ven. Oh, sí. Oh, sí, sí, sí. Oh, Dios, el agua, amigo. El agua, se le olvida, ¿no? Yo creo que es el tipo de persona que necesita una aplicación en su teléfono que le diga cómo tomar agua. ¿Crees que puedes compartir tus conocimientos sobre micrófonos, ecualizador, compresor y todo eso? Seguro que puedo, Oscar. Para empezar, diría que no abusen nunca de ninguna herramienta de sonido. Porque el sonido más natural siempre es el mejor. Eso es algo que he aprendido durante estos 3 años que llevo manipulando micrófonos. Ok. En fin, lo que decía, no le metas tanta postproducción. No adornes demasiado un sonido porque el natural es el mejor siempre, ¿no? Solo utilízalos ligeramente. Entonces un compresor se encarga de mantenerte un volumen consistente. Va a bajar el volumen si gritas y lo va a subir si susurras, por ejemplo. Y un ecualizador manipula frecuencias. Las frecuencias de toda tu voz. Las subes o las recortas. A cada micrófono o a cada situación que tengas le puede servir una ayudita, ¿no? Pero se trata de que tú sepas cuándo y dónde dar esa ayudita. En no saberlo te puede llevar a un sonido como extremadamente maquillado y va a sonar antinatural, exagerado. Y acerca de cuál es el mejor micrófono para ti es algo más complejo, dependerá de tu zona y soy fan. Foto. De una. ¿Saben? Estas son las cosas más incómodas que me pasan todos los días. O sea, ¿qué hago cuando me piden foto? ¿Me pongo a posar? ¿Qué cara pongo? ¿Ya? ¿Listo? ¿Me saludas? Mis videos no tratan de mandar salud. ¿Sabes qué? Un saludo para QWRCA. Listo. Entonces hablaba de que para mí lo más importante para comprar un micrófono es tu zona de grabación. ¿Dónde estás? ¿Verdad? La directriz principal es saber qué es condensador y qué es dinámico. Para explicarlo simple, un micrófono condensador graba muy bien, graba muy bonito, se escucha perfecto, es la máxima calidad, pero si tienes un entorno con ruidos, no consigas ese micrófono, porque si tienes carros, perros, violencia intrafamiliar, bueno, se va a escuchar todo, entonces consigue mejor un micrófono dinámico, si no vives solo o estás en un entorno callado. Los condensadores son muy sensibles. El micrófono dinámico agarra todo el ruido de fondo y dice, mira, no me importa. Y bueno, suprime todo eso y solo hace caso a lo que está más cerca de la fuente, o sea, pégale la boca y listo, solo escuchará tu voz. Pierdes un 10% de calidad, obviamente los condensadores son un poquito mejor, pero compensa muchísimo, de verdad. Es preferible eso a que tu oyente pueda saber de qué raza es el perro que está ladrando a 27 cuadras de tu maldita casa. Hola, Chance, ¿juegas algún deporte? Sí. Sí. Juego al básquetbol, al baloncesto, y creo que te vi con una foto de LeBron James, ¿verdad? Me suena. O sea que nos llevaríamos bien en la vida real, interesante. Pero sí, yo antes jugaba más activamente que ahora al básquetbol. Lamentablemente lo dejé de perseguir en la preparatoria como sueño, a pesar de que durante muchos años lo quise hacer profesionalmente. Yo creo que esa es mi máxima derrota en la vida, ¿no? Mi sueño frustrado. ¿Qué contenido de entretenimiento consumes? Por un video anterior escuché que mencionaste a Harvey Specter de La Ley de los Audaces, ¿me equivoco? No te equivocas. Uy, eso fue rápido. No te equivocas, sí me vi todos Suits, pero para responder tu pregunta entera, soy muy abierto con el contenido que consumo. Y no juzgo por nada en el mundo, a nada, ¿no? Sí, me vi cosas como Suits y La Ley y el Orden, pero también soy un completo friki que ha mirado todos los animes de años recientes que se te puedan ocurrir.
Y así suelo ser con todo. Consumo lo que sea en cuanto a entretenimiento, mientras sea bueno. Esa es mi única condición, yo creo. ¿Por qué elegiste Argentina como país donde vivir? Sí, en el video anterior dije que si no viviera en México ahora mismo, ¿dónde viviría? Dije Argentina. Me gustaría establecerme a vivir en Argentina definitivamente, porque Argentina me parece un país tan rico folclóricamente. Me encanta su cultura, su gente, su arte y su música. Creo que está de más decir que la capital es un lugar hermoso también, ¿no? Y que la gran mayoría de mis amigos actuales de aquí de Discord son también argentinos. Me siento cálido y en casa con ellos. Y sus groserías son graciosas. Por eso quisiera vivir allí, aunque se estén muriendo de hambre. ¿Cuántos golpes le tengo que meter a este tipo hasta que se muera, hermano? Ya llevo media hora así, yo creo. Listo. Dios. Tengo la malísima noticia, chicos, de que se nos acabaron todos los kits y por ende el video. Tomé mucha agua a través de todo el video también. Creo que tengo que ir al baño y orinar en esa recámara por más de 30 minutos. Tenía ganas de esto. Inicialmente no me sentía tan bien hace rato que le di a grabar, pero desde luego se me pasa después de leerlo, saber de ustedes, ¿no? Por eso mismo siento que hablo tanto, ¿verdad? ¿Hablé mucho? ¿Fui muy pesado? ¿Te parece que no hablé de nada interesante? ¿Se me notó mucho que me sentía apagado? ¿Debería callarme y centrarme en jugar mejor? Esas y otras preguntas están derrapando en mi cabeza ahora mismo. No sé qué opines. Me lo podrás decir en los comentarios igual. ¿Te acuerdas que los leo todos, verdad? Y bueno, aquí empiezan tus comentarios y termina mi noche y mi desahogo.